Ok, entonces tenemos las técnicas de programación, son tres. Estas técnicas, la clase de metodología, que es la clase siguiente a la clase de introducción y que les decía yo, que es una clase, no le voy a decir yo que es una clase fácil, es una clase compleja, que tiene bastante práctica y lo que da son los fundamentos de las técnicas de programación. Fundamentos que se aplican para cualquier lenguaje de programación, para cualquiera. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Pues el desarrollo de lógica de programación, que lo mirábamos ayer, ¿verdad? A través de un montón de silogismos, a través de un montón de enunciados, ustedes van practicando y aprendiendo las diferentes estructuras, que ese es el segundo objetivo, las estructuras. Claro, cuando ustedes ya pasan de introducción a metodología, pues es una de las reflexiones que de repente un día de estos tenemos una clase. También acuérdense, ¿cuáles fueron los objetivos que dijimos nosotros de introducción? Darles un panorama general de lo que es la carrera. Eso era lo primero, ¿verdad? Lo segundo, decíamos, es, bueno, conocer su perfil profesional, ¿verdad? En cómo se van a ustedes a desempeñar y eso a manera general, ¿verdad? También hemos estado haciendo en la clase, fomentando de que ustedes no solo se queden con la educación formal, sino que a la par ustedes vayan obteniendo certificados de la educación informal en todo lo que se refiere a la tecnología, ¿verdad? Pero también en que reflexionen, ¿verdad? Como estudiantes, para eso son todas las clases introductorias, porque de repente ustedes se matriculan en una carrera y con el contenido ustedes van visualizando, ¿verdad? Si es lo que ustedes quieren, están matriculados en lo que a ustedes les gusta estar. Esa es otra cosa que también es importante que ustedes reflexionen, porque miren, una vez que ustedes ya van para metodología de la programación, pues esa herramienta que tienen enfrente y que ahora son la computadora, las tablets, los celulares y cualquier otro dispositivo, es parte ya de usted. Para mí, mi computadora es mi tercer mano, ¿verdad? Que le ayuda mucho a la mano derecha. Entonces uno ya se incursiona en esto y se queda con ello, ¿verdad? Y hacerlo de la manera apropiada y hacerlo bien. Entonces es otra cosa que ustedes tienen que reflexionar en estas clases introductorias y en todas las clases introductorias y todas las carreras tienen esas clases que les dicen introducción, ¿verdad? Y es para eso, para que reflexionen con ello. Bueno, volviéndonos a las técnicas. Entonces, metodología de la programación, como su nombre lo dice, básicamente, le da a usted un método de trabajo, ¿verdad? Un método que en algunas ocasiones algunos son técnicos en computación y han aprendido ciertas cosas y que de repente hay que desaprender algo porque no era la manera o correcta o los estilos han cambiado en el transcurrir del tiempo, ¿verdad? Y la otra es que de repente hay bachilleres, pues entonces están adoptando nuevas metodologías, ¿verdad? Y esto cada vez cambia, por eso es una carrera que usted tiene que estar en constante autoaprendizaje, ¿verdad? Y pues construir y desconstruir, de eso se trata, ¿verdad? Las técnicas de programación actuales que tenemos son tres. Primero, y aquí la tienen ustedes, es el algoritmo, ¿verdad? Después es el pseudocódigo y después es el flujograma. Y vamos a ver un poquito del algoritmo nada más aquí en esta imagen y después ya nos vamos a pasar a las siguientes pantallas. Un algoritmo es una receta de cocina. Y por ejemplo, aquí tenemos el algoritmo para ir al cine, ¿verdad? Entonces, bueno, el segundo paso dice ver de la cartelera de cine en el periódico. Ahora ya no la vemos en el periódico. Eso lo vemos en los celulares. Y ahora, de repente, ya con la pandemia,
tampoco es que estamos utilizando las salas de cine, ¿verdad? Si ustedes ven, ahora han aparecido un montón de Amazon Premium, de Netflix, y de aplicaciones donde usted ve tanto televisor, cables, ¿verdad? A través de cajitas como Roku, que hasta lo venden en Dunes ahora, o otras empresas como Apple, que tiene su Apple TV, ¿verdad? Y que le ofrece también ciertas aplicaciones donde usted puede ver películas, canales de televisión y series. Pero bueno, eso es lo que está cambiando. Supongamos que está activo el cine. Entonces sería ver la cartelera de cine, ya sea en un periódico o en un sitio. Si no proyectan la película de Harry, que esa sería la película que a mí me interesaría ver, entonces decido hacer otra actividad. No voy al cine, ¿verdad? Y voy al paso 7, y el paso 7 es salir, fin. Si no, o sea, que sí está en la cartelera la película Harry Potter, ¿verdad? Entonces sí decido ir al cine. Cuando llego al cine, entonces vamos a hacer la cola, ¿verdad? Y es la cola, puede ser la cola, supongamos que nosotros no hemos comprado el ticket, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos en la fila y aquí hay un ciclo, que es, esto lo vamos a ver más despacio, un ciclo mientras, ¿verdad? Mientras vaya avanzando la fila, vamos pasando, mientras vaya hasta llegar, ¿a dónde? Pues llegamos al mostrador, que ahí nos venden el ticket, ¿verdad? Si llego y hay localidades, entonces compro la entrada, paso a la sala, localizo la butaca. En este caso, pues yo no comí palomitas, pero puede ser que de repente aquí, en el paso 5.2, haya un paso 5.3 que diga, voy a hacer la fila de la compra de palomitas y refrescos, ¿verdad? Y ahí me vuelve a repetir, mientras llegue, ¿verdad? La fila, compro, y ahí sí me voy a pasar a la sala, voy a buscar el asiento. Mientras estén proyectando la película, pues ahí voy a estar sentada disfrutando yo de la película, de la proyección. De ahí, cuando termine la película, salgo, abandono el cine, ¿verdad? Y me voy. ¿Qué estoy haciendo aquí? En palabras en español, haciendo un algoritmo. Y nos vamos ya a las definiciones. Siempre, antes de realizar un algoritmo, pues hay lo que nosotros estábamos diciendo en la presentación anterior. Hay un enunciado. Entonces, si yo tengo el enunciado aquí que dice, el enunciado es calcular el total a pagar de un producto X. Ese es el enunciado. Cuando nosotros empezamos a realizar ese enunciado, ahí le falta el acento en la A y en la O, ya se lo vamos a colocar. Nosotros venimos y hacemos un proceso de interpretación. ¿Y cómo hacemos ese proceso de interpretación? Si ustedes ven, en la presentación está entrada, proceso, salida, datos auxiliares. ¿Qué son estos? Y de repente, como no, este enunciado no dice que voy a almacenar datos, y como el desarrollo que estamos haciendo es un desarrollo de lógica, aquí todavía no estamos incluyendo las bases de datos. Pero también dentro del proceso de las actividades de los sistemas de información está el almacenamiento, ¿verdad? Eso también uno lo va interpretando, cómo lo voy a almacenar, pero en este caso todavía no estamos hablando de almacenamiento. Pero bueno, ¿cómo hacemos una interpretación? Lo hacemos con las actividades de los sistemas de información, que eso lo vimos, si ustedes más no recuerdan, hasta en el examen les salió aquella entrada, proceso, salida, retroalimentación, almacenamiento. Eso, y en base al enunciado, yo desgloso esto en entrada, proceso, salida. Cuando leo el enunciado dice calcular el total a pagar de un producto X.
¿Cuáles son las entradas? Pues miren, ahí dice el nombre del cliente. Aquí dice en el enunciado el nombre del cliente. No dice, ¿verdad? Pero igual yo estoy aplicando mis conocimientos. Y el enunciado me dice calcular el total a pagar de un producto X. Ajá, pero ¿a quién le voy a vender ese producto? ¿Verdad? ¿Qué código? ¿Cuál es la descripción de ese producto? El precio, la cantidad. Entonces, ¿de dónde saco yo todas esas cosas? De la interpretación que le hice al enunciado, pero también de la observancia, porque yo ya tengo, entonces, de los conocimientos previos que yo tengo, ¿verdad? De lo que de lo que me dice el usuario, porque recuerden, yo hago programas, a mí me han dicho, mire, licenciada, hace un programa, el equipo, ¿verdad? De química, cuenta los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, ¿verdad? Con el sistema de facturación. Cuando factura un examen de hemograma, entonces usted tiene que ir y llevar los datos del paciente allá a aquel equipo, ¿verdad? Decir que es un hemograma y que va a contar las plaquetas también, ¿verdad? Entonces usted después va a sacar, cuando el equipo ya dé los resultados, entonces los resultados los va a sacar y los va a meter al sistema de facturación, ¿verdad? Ajá, pero entonces empiezo yo a ver cuáles son los datos que me da el equipo. Si el equipo ya tiene resultados, ¿cómo voy a sacar yo esos datos? ¿Verdad? Y de repente me dicen, no, fíjese que los glóbulos blancos y los glóbulos rojos sí los da, pero los da ahí, tiene que hacer una fórmula para calcular, pero yo no me sé la fórmula. ¿Quién me va a ser experto? ¿Y quién soy? Es el experto. El microbiólogo o el técnico en no sé qué, ellos son los expertos. Yo soy experto en tecnología y tengo que ir a averiguar todas esas cosas, ¿verdad? Y dice, bueno, necesito la fórmula, deme la fórmula para sacar de ese dato que me da este equipo. ¿Cómo voy a sacar yo los glóbulos blancos y los glóbulos rojos? Yo no me la sé. ¿Me explico? Entonces, el usuario es la persona experta en lo que maneja. Yo sé de contabilidad, ¿verdad? Y ahora sé mucho más. Pero, ojo, quien es el responsable de llevar la contabilidad es el que está bajo la sombrilla de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿verdad? Él es el experto, pero yo soy la que voy a hacer el programa, ¿verdad? Y también tengo que conocer esa fórmula. Esos que llevan en las clases llevan las clases de contabilidad, llevan las clases de índices financieros, llevan las clases de índices económicos, llevan la clase de principios para aplicar todas esas cosas a la optimización. Por eso es, ¿verdad? Entonces, no nos equivoquemos. La licenciatura en informática administrativa tiene la orientación administrativa bajo la Facultad de Ciencias Económicas. Y en forma general, conocemos cómo está estructurada una contabilidad. ¿Por qué? Porque usted va a desarrollar, va a dar soporte, va a dar mantenimiento a los sistemas contables. Entonces tiene que tener conocimientos previos. Esos conocimientos previos le sirven a usted para interpretar todos los problemas que le dicen a usted que va a desarrollar software, ¿verdad? Pero también le sirve la observancia. Usted va al supermercado y observa que ahora paga el 15%, que hay productos como el alcohol que paga el 18%, que hay un descuento de la tercera edad porque hay una ley que de repente se la repiten en las clases administrativas contables, ¿verdad? Pero se sabe que hay una ley que a las personas por su consumo le dan un 30%. No es que voy a ir a Diunsa, voy a comprar la cama, el tele de la casa, no. Por su consumo personal le dan el 30%. Hay un montón de leyes también en el país que uno va conociendo, ¿verdad? Y que se aplican al momento de desarrollar sistemas de información. Ok, entonces el enunciado es calcular el total a pagar de un producto X, pero miren las entradas que yo saqué. El proceso dice calcular el total a pagar de un producto con descuento de la tercera edad
del 30% y el impuesto sobre venta. Entonces, de manera inherente están en el enunciado que yo tengo que calcular el total, que yo tengo que calcular el descuento, cálculo del impuesto y cálculo del total a pagar. ¿Verdad? La salida, mostrar los resultados, total a pagar. Y entonces ahí yo me pregunto, el usuario solo querrá, ¿verdad? Voy y le pregunto, oiga, solo el total. ¿O usted prefiere que yo le dé el detalle, el cálculo del subtotal, el cálculo del descuento? Me dice, sí, yo necesito. Entonces, eso es lo que voy a mostrar. En otras palabras, un enunciado, hay una necesidad, hay un problema. Voy a desarrollar un software, pero jamás tengo que dejar de la mano al usuario. Es la persona que me va a decir que sí y que va a usar ese programa. Entonces, hay un montón de cosas. Por ejemplo, cuando ustedes aprenden a ser arquitectos de software, también aprenden a estudiar los requerimientos de los usuarios, pero también a orientarlos, ¿verdad? Porque una persona puede venir y decirle, mire, yo quiero un programa, pero yo quiero que me ponga, el que me parta la pantalla en tres y que uno use color anaranjado, chillante, de ese, bueno, el otro verde, de ese, pero chillante, y el otro, no sé, es que mira que me fascinan a mí esos colores, ¿verdad? Y entonces, y está necio el usuario, usted se pone a pensar, bueno, pero si yo no le pongo los colores, el usuario no va a querer usar mi aplicación. Y entonces ahí va a morir mi aplicación, no la voy a hacer para nada, porque el usuario es tan necio que uso yo esos colores. Entonces, ¿qué hace usted? Usted aplica sus conocimientos de analista de sistemas, ¿verdad? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué le dirían? Lo hacen, porque el usuario lo quiere. ¿Qué harían? Y si eso se aplica en la interfaz, ¿Lo aplicaría usted? Le diría, sí, sí, yo le voy a poner esos colores que quiere el usuario. Pues la verdad no sería una decisión de mi agrado, pero él es el que va a pagar, entonces uno tiene que hacer, uno tiene que trabajar como el usuario pida. Ah, bueno, entonces dice el compañero, como el usuario pida. Pero vamos a ver, bajo qué, ahí, y tiene usted mucha razón porque dice el usuario. Entonces, si vengo yo, Rosemary Personal, y lo contrato a usted, yo quiero esos tres colores, pues Rosemary Personal puede hacerlo. Usted tiene que analizar el ambiente. Ahora, si estoy dentro de una empresa, ¿verdad? Dentro de una organización, entonces tengo que, ¿verdad? Ver el ambiente. Las organizaciones generalmente tienen colores institucionales, ¿verdad? La universidad. ¿Qué colores utiliza la universidad? Tiene sus colores institucionales. Es el azul y el amarillo, ¿verdad? Pero vengo yo y le digo, no, yo quiero que me ponga anaranjado brillante. Entonces, ¿qué va a decir usted? ¿Verdad? Porque de repente a usted no le agrada el anaranjado brillante, pero tampoco, ¿verdad? Miren, entonces, ¿cómo salgo yo de esa? Le digo, miren, discúlpenme, pero aquí tengo una política, ¿verdad? En todas las aplicaciones tengo que utilizar los colores institucionales. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde está, que dice su compañero, pero si usted es el que me está, bueno, si yo, Rosemary, de manera individual lo estoy contratando a usted y le estoy diciendo esos colores, usted me los va a poner. Pero si yo soy una institución, ¿verdad? No puedo hacerlo. Entonces son cosas diferentes y siempre uno analiza todas esas circunstancias, ¿verdad? Y eso es el trabajo de un arquitecto de software para cuando diseñan esas aplicaciones. Pero bueno, ahorita volvamos a lo que estamos haciendo enunciados. Pero para que vean ustedes que de tres líneas que están aquí, que eso se vuelve en una línea más bien, porque aquí como está en grande, calcular el total a pagar de un producto X. Vean toda la interpretación que sale. Bueno, ¿cuáles son los datos auxiliares? Los datos auxiliares son todos aquellos datos que yo necesito para llegar al fin.
¿verdad? A lo que quiero ver es el total a pagar. Pero para llegar al total a pagar, yo necesito el impuesto, el descuento, ¿verdad? Y el subtotal. Todos esos datos son datos auxiliares que me sirven a mí para llegar a obtener las salidas finales. Esa es una interpretación y siempre tenemos que hacerlo. Hay mucha gente que error, porque una empresa, ¿verdad? Porque, ¿qué está haciendo usted ahí? Usted está aplicando aquel método de prueba y error y con ese método usted pierde más tiempo. Y generalmente cuando usted está en una empresa y le piden una aplicación, ¿verdad? O alguna necesidad, usted le pregunta ¿para cuándo? ¿Verdad? Y generalmente las cosas son para ayer, o sea, de manera inmediata, ¿verdad? Y la única forma que usted puede ahorrar tiempo y, ¿verdad? Tomar en cuenta todos los elementos para hacer una aplicación que después no tenga que volverla a hacer o que no tenga que aplicarle muchas correcciones o que de repente por estarle aplicando parches, ¿verdad? Usted haga una aplicación que no es eficiente, que tiene una gran cantidad de código cuando de repente solo debería de tener 5 líneas. De eso tenemos que preocuparnos. Entre menos instrucciones tenga, menos va a ser. Acuérdense ustedes aquello, y todo esto se relaciona, porque cuando usted pone una línea de instrucción de un programa, allá, ¿se acuerdan de los ciclos de reloj? Cuando vimos allá en el capítulo 4 o 5, creo que era del libro, de qué era lo que afectaba la velocidad de procesamiento de las computadoras. Y decíamos que por cada instrucción se hacía un conjunto de pasos en el ciclo de máquina y que cuando se pasaba aquel ciclo de máquina, entonces eso hacía que las computadoras fueran lentas. Entre más instrucciones tienen nuestros programas, más, ¿verdad?, tiempo se van a tardar y eso se interpreta en el tiempo de respuesta al usuario, ¿verdad? Y nosotros somos los optimizadores de la memoria, nosotros somos los optimizadores de ese tiempo. Entonces tenemos que hacer que estos programas sean óptimos, ¿verdad? Y la única manera de hacerlo es hacer la interpretación antes, porque a mí no me sirve nada de eso de prueba y error, ¿verdad? La gente que trabaja en base a prueba y error pierde más tiempo. Bueno, entonces por eso hacemos la interpretación. Tenemos que tener todos los elementos a mano, conocimientos previos, necesidades y requerimientos de los usuarios, las nuevas metodologías, técnicas, ¿verdad? Que se utilizan, nuevas fórmulas, etcétera, ¿verdad? Y al usuario también, lógicamente, porque él es el experto. Yo llego a hacerle una aplicación y de repente ustedes llegan a la empresa y la empresa es una empresa de construcción, ¿verdad? Y entonces yo le digo, mire, hágame una aplicación donde me calcule cuánto es el material que voy a necesitar para construir una pared de tantos metros cuadrados, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene que ver las fórmulas y empieza a aplicar. Ahora, ¿quién lo sabe bien? Es el usuario experto. Usted que maneja la tecnología, los lenguajes de programación, y ellos le ayudan a usted con lo de las cosas de las fórmulas. Y hay muchos, porque todas las empresas, usted no sabe dónde va a ir a trabajar. A mí la mayoría de las veces me tocó trabajar, bueno, yo trabajé en finanzas, haciendo aplicaciones para la República, para los presupuestos, para las contabilidades, ¿verdad? Después estuve trabajando para el área médica, también, ¿verdad? Entonces, hay diferentes. Usted puede trabajar en una empresa comercial o en una industria agroalimentaria, no sé. Entonces, hay de diferentes. O en la misma universidad, en el área tecnológica, los programas son diferentes, ¿verdad? Pero son programas educativos. Entonces, pero sí, siempre hay cosas que aplicar. Bueno,
Entonces, ¿qué es un algoritmo? Y hablábamos del algoritmo del cine, un conjunto de pasos enumerados, traducidos en instrucciones. Ese algoritmo también es como una receta de cocina, ¿verdad? Y este es el ejemplo que teníamos del cine, y este que tenemos aquí es el algoritmo del enunciado, calcular el total a pagar de un producto X, ¿verdad? ¿Qué empezamos? Con la palabra inicio. Y son 3 técnicas. Nosotros las vamos a aprender las 3 y van a ser las 3. Cuando ya ustedes tengan su experiencia, pues uno hace cualquiera de ellas, ¿verdad? La que usted prefiera. Y después al final de la clase, de la clase ahí me van a decir, porque a veces a mí como que me sale aquello de que cuál es la que yo prefiero, pero la verdad es que uno opta cualquiera de las 3. Ok, entonces tiene inicio, declaración de variable. ¿Qué es una variable? Pues una variable es lo que yo necesito para hacer la tarea. Cuando en su casa su mamá lo pone a hacer una tarea, ¿verdad? Como le dice generalmente a los varones, vaya, limpie el patio. ¿Qué necesita usted para limpiar el patio? A ver, díganme, ¿qué necesitan ustedes para limpiar el patio? María Teresa, ¿qué necesita? ¿Qué necesita para limpiar el patio? ¿Qué dijo? Disculpe. ¿Qué necesita para limpiar el patio? Trial version. Helen. Trial version. Helen, ¿y usted qué necesita para limpiar el patio? María Esther, Helen, Johanna, ¿qué necesitan ustedes para limpiar un patio? Un rastrillo. Una escoba. Una escoba, ¿verdad? Eso ocupan. Eso serían mis variables. Necesito una bolsa de basura, ¿verdad? Si van si el patio tiene, uno en un patio se imagina árboles y que caen hojas, ¿verdad? Uno en el patio pues se imagina también, tal vez hay una mesa, necesito un trapo de limpiar, ¿verdad? Necesito el desinfectante también. Entonces, todas esas se convierten en mis variables. El patio mismo es mi variable, ¿verdad? Porque mi mamá me da la tarea de limpiar el patio, ¿verdad? Entonces, el patio es la variable. El rastrillo, la escoba, el sacudidor, ¿verdad? Esa es mi variable. Si necesito algún detergente o algún desinfectante, esas son mis variables, ¿verdad? Necesito inicializar esas variables, ¿verdad? Como que estén disponibles, ¿verdad? Si voy a extraer el desinfectante, imagínense el bote ustedes, y si lo veo vacío, ¿verdad? Entonces, tengo que comprar. Es como rellenar. Necesito la escoba, pero si esa escoba está mala, ¿verdad? Tampoco, entonces necesito algo que esté bueno. Entonces, eso es inicializar las variables, verificar que esos elementos que yo voy a ocupar estén a disposición, ¿verdad? Es como cuando me dicen, bueno, voy a servir la comida. Si voy a servir la comida, ustedes lo van a servir en platos limpios, no lo van a servir en platos sucios. Tengo que limpiarlos, ¿verdad? Eso es inicializar variables. Bueno, después lo que tengo que hacer es leer los datos. En ese caso voy a leer el nombre, el RTN, el código, el nombre del producto, el precio del producto, la cantidad a llevar, eso es lo que voy a hacer. La edad, ¿verdad? ¿Por qué necesito la edad?
¿por qué el cálculo del descuento de la tercera edad, la persona tiene que tener más de 65 años? ¿Verdad? Entonces también necesito ahí leer la edad. El RTN yo le pongo opcional ahí porque si usted hace compras según la ley mayores de 5.000 lempiras, usted o da el número de identidad o el RTN, ¿verdad? Ese es un procedimiento que tiene la SAR, que es la Secretaría de Administración de Rentas. Eso es para ver si cada uno de los usuarios pues reporta los ingresos para pagar sus impuestos, ¿verdad? Entonces, si usted hace compras mayores de 5.000, a usted le exigen el número de identidad o el RTN, ¿verdad? Bueno, y ven ustedes, se están enumerando por pasos. El quinto dice calcular el subtotal, calcular el descuento, calcular. Cuando yo estoy haciendo ya esto, ¿verdad? Aquí está usted pensando, inclusive hasta en el nombre de las variables que va a utilizar dentro de su programa, ¿verdad? Lo que está haciendo es pasito a pasito poniendo cómo va a resolver el problema. Después dice mostrar resultados. Ah, bueno, voy a mostrar el código, el nombre, el precio, la cantidad y el total. Y el fin. Ese es mi algoritmo. En palabras en español, una receta de cocina. Ahora, esa receta de cocina, ¿verdad? También puede cambiar. Puede ser, puede realizar de diferente manera, ¿verdad? Y si yo les preguntara aquí, ¿cómo ustedes hacen los panqueques? Y les apuesto que alguno me va a decir, mire, yo primero voy a ver si tengo los ingredientes. Ah, no tengo huevos, tengo que ir al súper a comprar huevos. ¿Verdad? Ah, sí, tengo harina. Ah, pero no tengo soda, tengo que ir a comprar soda. Ah, pero es que yo le echo bananos. ¿Verdad? Entonces, bueno, y tengo bananos. Entonces, hay diferentes formas de hacer el panqueque. Por ahí, si yo les pregunto, apuesto que todos ustedes me van a decir, mire, se echa la harina, el huevo a una licuadora o a una batidora, se bate todo y después ya solo se pone en la fridera. Hay unos que le ponen hasta la margarina ahí. Mi abuela me decía, no, Rosemary, primero se baten los huevos, bien batiditos. Se cierne la harina, se va poniendo poquito a poquito y se va batiendo, ¿verdad? Le echa vainilla, si quiere chocolate, si quiere el banano, pero poquito a poquito. Gloriosos los panqueques de mi abuela, ¿verdad? Pero de repente uno, con el estrés del día a día, uno solo agarra el licuador y le mete todo junto ahí, ¿verdad? Hay diferentes formas de hacer el panqueque. Ahora el resultado no va a ser el mismo, ¿verdad? El resultado, pues ojo ahí que el resultado no va a ser el mismo. Por eso es que dicen que los algoritmos son como la receta de cocina. Yo tengo que tener los ingredientes y dependerá de usted, ¿verdad? Cómo hace su algoritmo, siempre y cuando sea eficiente, ¿verdad? Porque igual, yo recuerdo un comentario, y aquí les digo el chiste, yo no soy muy buena para la cocina, ¿verdad? Entonces, a mí me decía la gente que cuando comía mis panqueques, no sabía si echarle frijolitos con mantequilla o miel. Entonces, ahí les dejo nada más para que vean lo gran cocinera que soy, pero bueno. El resultado del algoritmo es eso. Un pseudocódigo, señores. Es un conjunto de pasos traducidos en instrucciones formales entre el español y algún lenguaje de programación. Es también llamado lenguaje falso. Y depende mucho de este que está aquí, ¿verdad? Cuando yo armo un pseudocódigo, este algoritmo se convierte en mi documentación. Entonces, aquí tenemos las partes de un pseudocódigo. Documentación o comentarios, ¿verdad? Eso es lo primero. Después, la definición de subrutinas. Estas son las partes de un pseudocódigo. Todo lo que está en rojito, ¿verdad? Es lo que yo hago allá en el algoritmo. Claro, aquí no lo he separado todavía en funciones, pero de manera general, aunque nosotros no lo vayamos a ver aquí, ¿verdad? Yo les tengo que dar las partes de un pseudocódigo. No vamos a ver las funciones ni las subrutinas, porque no es parte de esta clase. Pero
la documentación es necesaria, es un estándar y pertenece a una métrica. Cuando yo desarrollo software, hay métricas. Métricas de la IEEE, métricas de la ISO, métricas de la métrica 3 se llama una para desarrollo de software. Y son estándares. Esos estándares es para que usted, y todas las empresas lo siguen, para que usted haga programas óptimos para eso. Entonces, tenemos aquí en rojito la documentación. La definición de subrutinas, que son funciones y procedimientos, y una analogía, por ejemplo. En su casa, una persona no hace todas las tareas, ¿verdad? Generalmente, su mamá es la persona que pide la ayuda en su casa, ¿verdad? Entonces le divide. Si ustedes son 3 hermanos, a uno le dice, bueno, a usted le toca esta semana barrer y trapear. La lavada, pues le toca a otro. Pues generalmente la mamá hace la comida, ¿verdad? Bueno, a usted le tocan los mandados y limpiar el patio, ¿verdad? Entonces, separamos en funciones y procedimientos para realizar diferentes tareas, ¿verdad? Y cumplir con todos los objetivos, que en ese caso es, pues, mantener la casa funcional y limpia, ¿verdad? Entonces, esa es una analogía de lo que son las funciones y los procedimientos. Eso lo van a ver después. Pero bueno, partes del pseudocódigo, documentación, sus rutinas y funciones. Después, entre los encabezados también, que es parte de la documentación, pues está la cuenta. En el caso de ustedes, que tienen cuenta, el autor, la fecha y el objetivo del programa, ¿verdad? Eso es importante. Es cierto, usted copia y puede agarrar programas de alguien que en internet los publica, pero reconozca el derecho de autor y ponga ahí más abajo, modificado por María Teresa. ¿Qué modifiqué? Modifiqué esto, aquello y lo otro, ¿verdad? Entonces, pero reconozca los derechos de autor, ¿verdad? No solo agarre los programas y diga yo los hice, porque no es correcto, ¿verdad? Eso es otro principio. De hecho, hoy a las 10 hay una charla de anticorrupción, ¿verdad? Y eso es parte de eso. Bueno, los algoritmos, este que dice algoritmo prueba funciones es el inicio del pseudocódigo. Y ese prueba funciones es el nombre del pseudocódigo, ¿verdad? Después tenemos definir variables globales. Definir X como entero. Esto es la definición de variables. Cuando yo defino variables, yo le tengo que decir de qué tipo son. Y los tipos son carácter, numéricos, que pueden ser enteros o reales, o sea, con parte decimal y sin parte decimal. Lógicos, que pueden guardar las variables, ¿cómo se llama? Verdadero y falso, ¿verdad? Esos son los tipos más comunes que nosotros vamos a utilizar aquí para hacer pseudocódigos. La otra parte es la lectura de datos, la salida de datos y el fin pseudocódigo, ¿verdad? Empecé con algoritmo y con fin algoritmo. Esas son las partes así, todas en general. Aquí tiene un ejemplo de un pseudocódigo. Ese ejemplo es que lee 2 números, ¿verdad? Que lo suma y que pone el resultado. Entonces aquí, de cuenta, nombre, fecha de elaboración, objetivo del programa, sumar 2 números. Este es un ejemplo más simple, ese es ayuda. Algoritmo, que es el nombre, ¿verdad? En resumen, encabezados, definir variables, inicializarlas, leer datos, los procesos, la salida y el fin pseudocódigo. Si ustedes ven, cumple las actividades de los sistemas de información. Como estamos utilizando PSeInt, ¿verdad? Aquí lo hace en español. Hay otras aplicaciones que son probadores de lógica, igual que PSeInt, todavía no son lenguajes de programación. Y, ¿cómo se llama? Estos lenguajes estos pseudocódigos ya pueden estar en inglés, en mandarín. Pues tenemos nosotros PSeInt, que está en español. Está hecho por unos argentinos combinados con unos españoles,
y empezaron a hacer un probador de lógica que a medida ha pasado el tiempo le ha incorporado funciones, le ha incorporado arreglos, le ha incorporado un montón de cosas que de repente ya un día de estos es un lenguaje de programación en español. Pero bueno, entonces todas estas partes del pseudocódigo también tienen ese cuerpo principal. Ese cuerpo principal, nosotros le llamamos así, es un programa principal que también puede tener las llamadas a lo que decíamos antes, las subrutinas, que ahí en esa pantalla no están. Un flujograma, entonces, ¿qué es? ¿Qué es la otra técnica? Es la representación gráfica, ¿verdad? De los pasos o acciones que implica un proceso determinado. Es decir, el flujograma consiste en representar gráficamente todo lo que nosotros hacemos paso a paso en los algoritmos, que eso es la documentación para el pseudocódigo, ¿verdad? Y que lo podemos representar a través de símbolos, ¿verdad? Dados. Estos son los símbolos que se utilizan en... ustedes recuerdan que yo les decía, bueno, lo de la historia. Bueno, si yo reviso la historia versión americana, donde les decía yo que Charles Babbage era considerado el padre de la computación, pero reviso la historia de Rusia y no es Charles Babbage, reviso la historia de China y no es Charles Babbage el padre de la computación. Entonces también esos son criterios, ¿verdad? Criterios de acuerdo a dónde nosotros vivimos. Igual con los símbolos, hay un montón de libros donde generalmente están estandarizados, pero en algunos libros cambian, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos el símbolo de inicio del algoritmo, este símbolo de lectura, pero hay otro que es el de lectura que es como el dibujo del teclado. Este es el símbolo del proceso, este es el símbolo de decisión, este es el de decisión múltiple, aunque ahí ya vamos a ver que, por ejemplo, PCIN utiliza otro, el símbolo de la subrutina, el de los ciclos, el de la escritura en papel, el de la dirección del flujograma, dirección de los datos, el de la conexión, o sea, se me acabó la página y voy a seguir el flujograma en otra, tiene que haber conectores. Y ahí tenemos los conectores entre páginas. O yo tengo una página y yo divido en 3 y utilizo conectores, en la misma página es el círculo. Vamos a hacer ejemplos. La base de datos, el ciclo de repetición, ¿verdad? Y los mensajes o etiquetas en la pantalla. Esos son los símbolos universalmente utilizados, aunque, nuevamente repito, hay otros, ¿verdad? Dependiendo del libro que ustedes vayan a utilizar. Y por ejemplo, ese es el flujograma del ejercicio que estamos desde el principio en cuestión. Inicializa variables, nombre 0, edad 0, código 0, descripción vacío porque es de carácter, precio 0, cantidad 0, subtotal 0, impuesto sobre la renta 0 y total 0. Ahí está, usted supóngase que estas son diferentes páginas, ¿verdad? Porque si fuera la misma página aquí, este debería de ser, este que tenemos aquí, debería de ser un círculo, ¿verdad? Pluma, puntero, se va a poner la pluma. Entonces, para ustedes esta es una misma página. Ay, disculpen, se me fue. Entonces, esto debería ser un círculo, porque es la misma página. Supónganse ustedes que son diferentes páginas. Entonces, aquí estoy utilizando los símbolos. Ingresa el código, código. Ingresa el nombre, nombre. Ingresa el precio, precio. Introduzca la cantidad del producto, cantidad, ¿verdad? El subtotal a pagar va a ser igual, este es el símbolo del proceso, precio por cantidad. Si edad es mayor que 65, tiene un descuento del 30%, ¿verdad? Esta es la representación de una decisión, ¿verdad? El impuesto sobre la venta va a ser subtotal menos descuento, si es que existe, o sea, si llegó una persona de la tercera edad,
por 0.15, ¿verdad? Total va a ser igual a total menos descuento más impuesto sobre venta. Recuerden, los descuentos se calculan antes y el impuesto sobre venta después. El impuesto sobre venta, el total, ¿verdad? Imprime el nombre, el código, el precio, la cantidad, el total y el fin. ¿Ah? Ok, hasta ahí cómo vamos. Aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? El IC. Bien, IC. diga. En PSaint, lo que está antes del menor que es la variable, ¿verdad? Y lo que está después es la expresión. Aquí, No, en la otra. En el programa. en el flujograma. Aquí. Aquí. Ahí. Ajá. Por ejemplo, ahí el ISB es una variable y donde dice precio por cantidad, por tal, es la expresión. Esta ISB es la variable. Ajá. Y aquí, aquí hay un símbolo de mayor, que es como una especie de flecha. ¿Verdad? Ya lo vamos a ver nosotros después ahí en PSaint, ¿verdad? Right. Esto es la variable y esta es la fórmula, la asignación de la variable, ¿verdad? Aquí se trabaja en base a eso, a variables. ¿Tienen alguna duda al respecto? Vamos a ver PSaint. A ver, pero primero vamos a ver la hora. ¿Qué hora es? Eso es lo que no me gusta aquí en este 8:51. PSaint, como están viendo ahí en el escritorio, vamos a cargar aquí PSaint, solo para verlo un poquito rápido. ¿Verdad? Aquí nosotros colocamos el nombre. El nombre puede ser, bueno, los identificadores. Y ya vamos a hablar aquí un poquito de los identificadores. ¿Qué son los identificadores? Pues son las variables, las constantes, los nombres de subrutinas. Cuando estoy hablando de subrutinas, acuérdense que estoy hablando de funciones y procedimientos. Los nombres de los programas o de los algoritmos. Esto que dice ahí sin título es un identificador. Pero ese identificador tiene o debe de cumplir, cuando yo pongo esto son comentarios, debe de cumplir algunas normas, que hay personas que le llaman reglas, ¿verdad? Entre esas reglas están que ningún identificador comienza con números, ¿verdad? Siempre comienzan con letras. No se puede utilizar caracteres especiales, tales como el dólar, el ampersand, el hashtag que le dicen ustedes ahora, el numeral, y todos esos símbolos. El único símbolo especial que se puede utilizar es el guión bajo, ¿verdad?
no deben haber espacios. El espacio es un carácter especial. Entre los caracteres, espacios, ¿verdad? O sea, yo no puedo tener una variable que se llame precio, espacio, producto, ¿verdad? Ahí me daría error. Entonces, no deben de tener eso en la... Aquí se lo voy a poner entre paréntesis, ¿verdad? No lo debe de tener. Esas son las reglas. En algunos casos, ¿verdad? En algunos lenguajes de programación son sensibles a las mayúsculas y minúsculas. En otras palabras, si yo defino una variable que se llame ISB, ¿verdad? En minúscula, a veces se refiere a ISB son distintas, ¿verdad? No es lo mismo. No en todos los lenguajes de programación. Para PCIN es indistinto. Tanto ISB y ISB mayúscula es lo mismo. Pero, por ejemplo, para C++ o C#, si usted define ISB y define ISB en mayúscula, ¿verdad? Son variables diferentes. Tienen que tener también la característica de ser mnemotécnicas. ¿Qué es eso? Mnemotécnicas, a ver, estoy escribiendo mal, técnicas. ¿Qué significa mnemotécnico? Que generalmente usted el nombre de la variable o del identificador o de la constante, ¿verdad? Tiene que decir algo de lo que usted está almacenando. Entonces, si yo voy a definir la variable cuenta, ¿verdad? Pues me imagino que lo que va a guardar es el número de cuenta y si le voy a poner estudiante, eso ya me dice algo. También tienen que ser cortas, ¿verdad? En el hecho, yo puedo poner aquí cuenta del estudiante de la clase y seguir de la clase de introducción del año 2021, ¿verdad? Sin espacios, porque si no me va a dar error. Entonces, el año, los símbolos especiales no funcionan ahí, ¿verdad? Punto y coma me está dando error ahí, todo lo rojo es que tiene error. ¿Cómo? Esto le voy a decir que es un entero, pero ya se imaginan ustedes todos esos nombres de variables así. No, ¿verdad? Tienen que ser más cortos porque, pues cuando yo estoy haciendo un programa, de repente es corto de 50 líneas, pero hay programas que pueden tener más de 1000 líneas y yo tengo que estar presente ahí con eso, entonces le sirve bastante su memoria, ¿verdad? Si es corto y es mnemotécnico, pues es mucho más fácil, ¿verdad? Yo le puedo poner aquí como cuenta estudiante como entero, ¿verdad? Aquí es el nombre del algoritmo. Le vamos a poner ejemplo 1. Después, bueno, cada uno, acuérdense, va a tener la cuenta si son estudiantes, va a tener el nombre de la persona que lo hizo, o el autor, que es lo mismo, la fecha, que hoy es 6 del 4 del 2021, y va a tener el propósito o el objetivo. Pues mi objetivo es ejemplificar el uso de PCIN, ¿verdad? En este momento. Aquí definimos las variables a utilizar, ¿verdad? Que después de la interpretación, pues ya las tendría que saber. Y tengo que saber aquí los tipos de variables. Para ello también me ayudo aquí de la ayuda de PCIN, que me imagino que ustedes la vieron, era uno de los propósitos, ¿verdad? Y en la ayuda, abrí la ayuda rápida. En la ayuda, ¿verdad? Tenemos aquí
los tipos de datos. Aquí tengo documentación de lo que es una variable, que mañana la vamos a ver. Los tipos de datos. Simples, numérico, lógico y carácter, estructura de datos, arreglos y algunas definiciones explícitas.